Un cordial saludo para todos. Soy Fred de la Peña Batista, estudiante de Administración de Empresas de la Facultad de Ingeniería y Administración de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Y en mi curso de Modelos de Desarrollo Económicos, dirigido por nuestro profesor Alejandro Pérez y Soto Domínguez, estamos desarrollando el libro titulado Historias de las Doctrinas Económicas del autor Eric Roll. Se nos pidió desarrollar estas presentaciones, para lo cual estaré presentando en esta oportunidad el capítulo 2 del libro de Historias de las Doctrinas Económicas, el cual es titulado como El capitalismo comercial y su teoría. Antes de entrar en detalle respecto al capítulo, les estaré hablando un poco respecto al autor. Eric Roll nació en el año 1907 y falleció en el año 2005, es decir, vivió 98 años, una edad muy considerada, vivió mucho. Perteneció al Imperio Austrohúngaro, fue un economista, funcionario y banquero británico, fue director del banco en Inglaterra entre 1968 y 1977, fue rector de la Universidad de Southampton entre 1974 y 1984. Podemos ver respecto a su edad que pudo experimentar lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la Primera, conociendo que la Primera solo tenía 7 años. El capítulo 2 del libro Historia de las Doctrinas Económicas de Eric Roll está titulado como El capitalismo comercial y su teoría. Este a su vez se divide en 4 puntos muy importantes que estaremos desarrollando. Entre ellos, el primero, la decadencia del escolasticismo. El segundo, características del mercantilismo. El tercero, metalismo y mercantilismo. Y el último, hablaremos respecto a Thomas More. Comenzaremos con la decadencia del escolasticismo. Cuando hablamos de escolasticismo, estamos hablando de un término que desde el Renacimiento se aplica al pensamiento filosófico que se desarrolló a lo largo de la Edad Media. Por Edad Media se entiende, en este caso, el periodo de tiempo comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y la conquista de Constantinopla por los turcos en el año 1453. La escolástica dominó por entero la vida intelectual de este periodo en el ámbito de la cristiandad. Pero ¿cuáles fueron los factores que propiciaron la decadencia del escolasticismo? Entre ellos tenemos la aparición de los estados nacionales, impacientes por destruir tanto el particularismo de la sociedad feudal como el universalismo del poder espiritual de la Iglesia. Dio por resultado un interés mayor por la riqueza y la aceleración de la actividad económica. Tenemos también la aparición de la Reforma Protestante, que fue un movimiento religioso que tuvo sus inicios en Alemania del siglo XVI. Esta buscaba protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían presentando al interior de las iglesias católicas. Los principales reformadores fueron Martín Lutero y Juan Calvino. También tenemos la invención de la imprenta,
Esta creó nuevas posibilidades de intercambio intelectual. Se consideraba al feudalismo como inadecuado para regular la producción. Hubo una revolución en los métodos de cultivos agrícolas, es decir, nuevas formas, nuevos métodos para cultivar. Otro factor muy importante que se dio fueron los descubrimientos marítimos. Como recuerdan, para el año 1492, el 12 de octubre, Cristóbal Colón descubrieron este nuevo continente americano, y esto a su vez produjo una expansión enorme del comercio exterior. Otro factor importante eran las discusiones que se fueron presentando entre religiosos y aquellos pensadores seglares considerados como profanos sobre el tema del dinero y de la usura. Ahora hablaremos de la segunda parte del capítulo respecto a las características del mercantilismo. El mercantilismo aparece hasta el siglo XVII con la influencia creciente del capitalismo industrial incipiente, interesado en la expansión del comercio de exportación. El mercantilismo fue una fase de la historia de la política económica. La intervención del Estado era una parte esencial de la doctrina mercantilista. El comercio era la fuente dominante del desarrollo económico. La circulación de bienes y mercancías fue la esencia de la actividad económica. Este hacía mucho énfasis en la búsqueda del oro. Buscar el oro en tierras lejanas es la forma específica que tomó la expansión comercial. ¿Qué buscaba también el mercantilismo? Buscaba obtener excedente de exportaciones. El comercio exterior aumentaba las riquezas de un país y el dinero se consideraba como la fuente de riqueza. Entre las críticas que se hacen al mercantilismo es que estos creían que el dinero era productivo y decían que el comercio dependía de la abundancia del dinero. Por lo tanto, cuando el dinero escaseaba, el comercio era flojo, y cuando el dinero abundaba, el comercio florecía. Ahora procedemos a hablar acerca del metalismo y mercantilismo. Es importante hacer una distinción entre lo que era el metalismo y el mercantilismo. Los metalistas tenían como doctrina económica la acumulación de metales preciosos, es decir, el atesoramiento de estos mismos. Mientras que los mercantilistas, los posteriores, abandonaron el caso error de identificar la riqueza con el dinero y en su lugar adoptaron el error más refinado del excedente de exportación. Los metales preciosos eran la representación más valiosa de la riqueza. Se debía evitar su exportación y fomentar la importación de este. Era prohibido exportar los metales preciosos. Un término del que se hace mucho énfasis en el mercantilismo es el de la balanza comercial. Ricardo dice que para conservar las riquezas metálicas del país, aconseja que no entren en el reino mercancías extranjeras por un valor mayor que el de las mercancías nacionales que salgan de él. Y Jales aconseja no comprar a los extranjeros
más de lo que vendemos, pues de lo contrario nos empobreceremos más nosotros y enriqueceremos a ellos. Cuando hablamos de la balanza comercial, estamos hablando de un método en el cual se registraban en el país todas las importaciones en un periodo de tiempo y también todas las exportaciones. Los mercantilistas buscaban que las exportaciones fueran mayor que las importaciones. En el caso contrario de que las importaciones fueran mayor que las exportaciones, se hablaba en aquel entonces de una balanza comercial negativa, y lo cual aseguraban que eso desfavorecía al país. Y cuando se hablaba de una balanza comercial positiva, era aquella en la cual las exportaciones eran mayor que las importaciones. Por lo tanto, el país tendía a progresar, aumentar sus riquezas, ser más productivo y más rico. Algunos escritores mercantilistas decían, entre ellos Evar, para que el comercio sea lucrativo, se debe primero conocer la relación entre importación y exportación. El Estado deberá tener una balanza comercial favorable con los excedentes de exportaciones, que es la fuente de tesoro y riqueza del país. Podemos entender allí entonces que cuando había excedentes de exportaciones, se está hablando de que se exportaba más de lo que se importaba. Eso significaba que como una fuente de tesoro, una fuente de riqueza para el país. Antonio Serra, rechaza por inútil la prohibición de exportar dinero. Él dice que aunque el país no tenga minas de metales preciosos, puede ser rico si está situado bien geográficamente, tendría ventajas de comercio, de transporte, o sería intermediario. Y entonces en este caso la riqueza sería los excedentes de productos nacionales, como prestar ese servicio como intermediario entre un país y el otro. Ahora procederemos a exponer la cuarta parte del capítulo, titulado como Thomas More. Nació en 1571 y falleció en el año 1641. Él añade el concepto de capital. Este término se emplea atinadamente en el comercio exterior cuando éste logra una balanza comercial favorable, que, como lo explicamos anteriormente, era favorable cuando las exportaciones eran mayor que las importaciones, cuando había un excedente de capital, un excedente, ¿sí? Y esto era la fuente de riqueza del país. Se decía que este es el único medio de traer tesoros a Inglaterra, país que no tiene minas propias. Moon reconoce de palabra, como era tradicional, la necesidad del tesoro como reserva para casos de emergencia y como nervio de la guerra, pero insiste constantemente en la importancia primordial del comercio, para el cual el dinero es solo un medio. Si el dinero es solo un medio y no, como consideraban los mercantilistas,
anteriores como fuente de riqueza. Entonces es solo un medio para Thomas More. Aún respecto de la reserva que tiene el príncipe para la guerra, no deja de señalar que es útil solo porque provee, une y mueve el poder de los hombres, las vituallas y municiones donde y cuando la ocasión lo requiere. Entre las conclusiones tenemos que la liberación del pensamiento de la dominación de la Iglesia condujo al desarrollo del mercantilismo. El sistema escolástico se fue decayendo en el transcurso de la historia y se fueron adoptando nuevas formas de pensamientos que impulsaron a una nueva fase de la historia de la política económica. El mercantilismo implementó varias medidas económicas. Estas medidas estaban encaminadas a conseguir la unificación política y el poderío nacional. El sistema mercantilista enfatizaba en la intervención del Estado. Hacía énfasis también en la acumulación de metales preciosos y también en los excedentes de exportación como medidas económicas para la prosperidad del país. Gracias por tu tiempo y espero que te sea de utilidad este breve recuento respecto a este segundo capítulo, el capitalismo comercial y su teoría, del libro Historia de las Doctrinas Económicas, escrito por Eric Rohr. Espero te sea de gran utilidad y hasta una próxima oportunidad.